Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. En este cuarto domingo de Pascua del año 2022, comenzamos la Santa Misa desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Hermanas discípulas de Jesús Buen Pastor presentan en esta mañana las velas a la vida. Él es un Dios grande y potente y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor, vamos a pedirle al Señor, pues por todos los sacerdotes, por todas aquellas personas que ejercen el pastoreo en la iglesia, y también que ejercen la autoridad, para que siempre lo hagan en imitación de Jesucristo, el buen pastor. El Evangelio que vamos a leer nos recuerda ese título que el mismo Jesús se lo dio él mismo. Pero nuestro pueblo celebra hoy una fiesta muy grande, que es la fiesta de las madres, el segundo domingo de mayo. Por lo tanto, esta misa la vamos a ofrecer por todas las madres. Dios quiso escoger a una mujer para que fuera la madre de su Hijo, el Hijo de Dios. Por ese simple hecho, toda mujer ya tiene una dignidad. Aparte de la dignidad humana, tiene la dignidad esa de cooperar en la creación, haciendo posible que nuevos hijos de Dios se agreguen a la vida temporal y a la vida eterna, en colaboración con sus esposos, los padres. Por eso que el matrimonio es así, un padre, una madre que cuidan a sus hijos. Si no tenemos eso, faltará algo. Pero vamos a pedir por todas las madres, por ese sacrificio de criar y educar a la prole, a los hijos, de cuidar la familia, de saber de que los hijos serán pequeños hasta el fin, hasta cuando sean ancianos, también ellos. De saber que pueden que se dan todo, pueden dar todo con tal del bien de sus hijos. Eso hay que agradecerlo, hermanos. Hay que agradecerlo. Y por eso esta misa yo les pido a todos también que procuren darle alegría a sus madres. No le causen tristeza a sus madres, no le causen tristeza. Quiéranla mucho, cuídenla mucho. Por eso vamos a ofrecer esta misa. Y algo que también tiene relación con esto, vamos a pedir por nuestras familias divididas. Tantos que ya no están junto a sus madres, que han decidido buscar nuevos horizontes en otros países. Aquellos que con dolor en este tiempo, de manera especial en estos últimos meses, han tomado la decisión de separarse de sus madres, de su familia. Vamos a pedir por ellos también, para que nunca se olviden de las madres aunque estén lejos, para que las madres siempre tengan el cuidado de alguien aquí. Vamos a ofrecer la misa para que también la familia cubana permanezca unida y puedan unirse algún día, a partir de la misericordia, del perdón, de la justicia, que todos podamos unirnos.
Con estas intenciones comencemos la Santa Misa pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. En el día de hoy, como Día de las Madres, pues pidamos perdón por las veces que no hemos sabido querer y cuidar a nuestras madres. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios y dispongámonos unos instantes en nuestro corazón para escucharla con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios. Pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron eso, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio.
Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. No permanecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, los otros días, el domingo pasado, dije que durante todo este tiempo íbamos a tener 3 libros, que eran los libros que nos iban a abrir las entendederas para conocer bien el misterio de Cristo, el misterio de Cristo resucitado, que nos abre las puertas del reino de Dios para llevarnos al paraíso, que estaba cerrado, ese reino de Dios, por el pecado del hombre. Cristo es aquel que nos da la esperanza. Él precisamente se ofrece en la cruz por nosotros para salvarnos y nos salva resucitando Él, siendo el primero de todos.
Bien, en este cuarto domingo, que se llama del Domingo del Buen Pastor, tenemos estas 3 lecturas. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, también tenemos la lectura del Apocalipsis, como dije, y también tenemos la lectura del Evangelio de San Juan. El centro de estas lecturas es ese misterio de Cristo, que siendo Dios se abaja y se hace un hombre como nosotros para salvarnos. Pero esa salvación que la recibimos en la cruz, pero también la recibimos en la palabra que Él nos da, porque la palabra de Dios salva. También la recibimos en la Eucaristía, que precisamente que brota, los sacramentos brotan del costado de Cristo que se da por nosotros. Es una tradición hermosa, mística, muy bella en la Iglesia, que la sangre de Cristo del costado ahí, del corazón de Él, del amor, es que nos deja los sacramentos. Y hoy se resalta a Cristo como el pastor. En primer lugar, la cultura del pastoreo es una cultura muy arraigada en el pueblo de Israel, un pueblo que fue nómada muchos años, un pueblo que vivía precisamente en un porciento muy grande del pastoreo, del ganado, de cuidar. Todo el mundo sabía esa cultura. De la misma manera que nosotros los cubanos conocíamos bien la caña, como todo ese proceso de la producción de caña lo teníamos en la mente. Desgraciadamente en los últimos años eso se ha perdido, mucho, bastante. Esa es la cultura de ellos. Y en la cultura de ellos se sabía que el pastor era aquel que guiaba el rebaño, era aquel que se sacrificaba por el rebaño, era aquel que era capaz de dar la vida por el rebaño, porque ese era su sustento también, esa era su vida. Entonces, Cristo, cuando Él quiere decir quién es Él, porque ustedes saben bien que en el Evangelio muchas veces preguntan, ¿y quién tú eres? Y Él mismo decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, Cristo dice, yo soy el buen pastor. Eso ustedes lo van a ver y lo van a leer y ojalá que lo lean cuando estén en su casa, el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Todo ese Evangelio que se llama, ese capítulo se llama el del buen pastor, lo van a ver. Cristo dice, yo soy el buen pastor. El pastor, el que guía. ¿A qué ovejas guía Él? A las ovejas que dan lana. No, Él nos guía a nosotros, que somos sus criaturas. Y que por H o por B nos desviamos de Él. La fuerza del maligno, nuestra incapacidad para entender la verdad, para ordenar nuestra vida. Pero Él quiere seguir siendo nuestro pastor. Por eso Él dice, yo voy detrás de las ovejas descarriadas. Nosotros, cada uno de nosotros. Y soy capaz de todo, de dar la vida por ellas. El que no es buen pastor huye y se va y se esconde, pero yo doy la vida. Y así va diciendo todas esas características que el pueblo, cuando Él hablaba, le entendía perfectamente, porque conocían el oficio del pastor. En este texto del Evangelio, viene a ser casi al final de este capítulo, donde ya Jesús ha puesto todas esas imágenes. Otra puerta que hace Él, dice, mis ovejas me siguen, dice Él, como las ovejas siguen un pastor que está en el campo con las ovejas. Ya lo conocen, confían en Él. Mis ovejas me siguen. Y si alguna se desperdiga, yo dejo las otras a buen recaudo y la voy a buscar. Y ahí mismo dice, yo soy la puerta. Por eso que le decía que Jesús es la llave para entrar al paraíso. Yo soy la puerta. Las ovejas que me siguen entrarán en el reino de Dios. Entrarán en el reino de Dios. Hermano, fíjese bien que es de una riqueza tremenda. Y esto ya venía desde el Antiguo Testamento. Me gusta explicar así a partir del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta de que la Biblia es una sola. Y que el Nuevo Testamento es que ilumina plenamente, lo repito muchas veces y me perdonan si yo lo digo muchas veces, pero el Nuevo Testamento ilumina y le da sentido al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también se hablaba del pastor, los profetas hablaban de Dios como un pastor, un Mesías que vendría, que sería pastor, y también hablaban de un Mesías que iba a cargar sobre ellos los pecados del mundo, esa oveja que buena,
querida esa oveja, pero que ella se sacrificaba para que, sufriendo, así alcanzar la salvación de los hombres. Entonces es la tradición del pastoreo, es la tradición bíblica del perdón de los pecados, de que Dios mandará un pastor para el rebaño, para las ovejas que somos nosotros, y que esa oveja también sacrificada allá en el Éxodo, que se sacrificaba sin mancha, se sacrificaba de un año, se sacrificaba para que el pueblo se salvara. Todo eso estaba en la mente del pueblo de Israel. Entendían lo del pastor que cuida las ovejas en el campo y entendían que el nuevo Mesías sería también un pastor. Y en este caso también sería la oveja. Eso es lo que nos dice, así rapidito. Eso es lo que nos dice el Evangelio de San Juan. Pero yo hablé del Apocalipsis, y dije que el Apocalipsis no era un libro de eso oscuro que hablaba de profecías raras, extrañas, o que decía que solamente se iban a salvar 144,000. Y aquí nos dice que no, que una multitud ingente, que fueron lavados, sus vestiduras blancas fueron lavadas por la sangre del Cordero. Es decir, Cristo, el buen pastor, aquel que se ofrece en la cruz. Y entonces nosotros vemos ahí cómo Cristo es el centro de la salvación de los hombres, pero también es aquel a quien nosotros tenemos que guiar, que dejarnos guiar por Él para alcanzar la salvación y entrar por la puerta al redil. Por eso es que en este texto que hemos escuchado del Apocalipsis, para que vean que el Apocalipsis es un libro de esperanza y que hay que leerlo así, es interesante cuando uno coge el Apocalipsis y cuando uno oye de una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lenguaje, de pie delante del trono y del Cordero, vestido de blancas vestiduras. Y después se dice, a Él el honor, el poder y la gloria. Hermanos, hagan así en la soledad que ustedes, que sabemos buscar y que necesitamos, proclamar a Dios y a Cristo todo el honor y poder y la gloria. Hagamos esa experiencia, que hay veces que nos cuesta trabajo decirlo, o nos vamos por fórmula ya establecida. Señor, a ti todo el poder y la gloria por todo lo que tú me has dado. Pero a continuación, ¿qué dice? Dice, están ante el trono de Dios, el Cordero, el que está ante el trono de Dios, aquel que de su sangre limpia el pecado del mundo, las blancas vestiduras. El que se siente en el trono acampará entre ellos, el pueblo. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Eso también forma parte del Salmo del Buen Pastor, que nosotros rezamos siempre también. El Señor es mi pastor, nada me falta. Porque el Cordero que está delante del trono, ese será su pastor. Fíjense bien cómo se unen en Cristo. Ese Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo, con ese Cordero de Dios que es el mismo buen pastor que ilumina a los hombres y que nos da la salvación. Entonces, hermanos, esa imagen del buen pastor también que entre dentro de nuestro corazón. Y así dice así, será su pastor y lo va a conducir hacia fuentes de agua viva. Dios va a enjugar las lágrimas de sus ojos. ¿Qué nos dice el Señor? Acojamos a Cristo como ese pastor, ese Señor que se ofrece por nosotros, carga con nuestros pecados y nos abre la puerta para llegar al reino de Dios. La lectura de los Hechos de los Apóstoles también va en la línea de Pablo y Bernabé que se fueron a Antioquía de Pisidia a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no podían quedarse, echarse en el bolsillo o guardarlo en su corazón el saber de que hay un Dios que nos ama, que nos quiere y que se ofrece por nosotros, que es Cordero, víctima y a la vez el pastor. Y ellos empiezan a predicar y se encuentran lo que muchas veces nosotros nos encontramos, los obstáculos que vienen del mal, del diablo,
Hay gente que dice que no cree en el diablo porque mira el pecado del mundo, lo que está sucediendo, a ver si el diablo no anda suelto, como se dice. Entonces, hermanos, esta lectura ellos fueron a predicar y esta lectura nos dice todos los obstáculos que tuvieron. ¿Qué hicieron ellos? Ellos sabían que habían regado la palabra de Dios y se fueron de allí. Dice que sacudieron pero dice que dejaron un grupo de personas. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Los que se fueron y los que habían escuchado la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque todos nosotros, todos, los que estamos aquí, los que están entre la pantalla, todos nosotros sabemos que nosotros también somos pastores de los demás. Que si el Señor nos dijo, hagan lo que yo les enseñe, lo que yo les he enseñado, lo que nos está pidiendo es que nosotros enseñemos a los demás para que les reconozcamos que Cristo es el Señor y el buen pastor. Hermanos, ya como tarea, leer el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Y aquellos que se quieran aventurar y dar un poco más, lean el Apocalipsis. Y lo que no entiendan, pregúntenle, que ustedes van a ver que van a aprender mucho. Hermanos, también hoy el Día de las Madres hay que decir algo. Yo dije al principio de que Dios quería que nosotros naciéramos a partir de una mujer. Y que esa era la mujer escogida. Como Dios escogió a María, Dios escoge a cada mujer para que sea la madre de sus hijos. Y los hijos de Dios, nosotros, tenemos un padre también. Porque Dios quiere que la comunidad, la familia, que es la primera comunidad, así en la familia, esa sea precisamente el lugar donde se cultive el amor y donde nazcan las nuevas generaciones. Un hombre, una mujer, madre no puede ser cualquiera, padre no puede ser cualquiera. Me gusta decir en este día y el Día de los Padres, de que esa frase que hay veces que se oía, no la oigo ahora, qué bueno que no la oigo, que madre es una sola y padre puede ser cualquiera. Falso. Los dos tienen la misma responsabilidad y los dos hacen falta. Es el designio de Dios. Los demás son inventos. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y así nos ha hecho. Esa es la biología. Esa es la vida de los hombres y de las mujeres, es que nosotros nazcamos en una familia formada por un hombre y por una mujer. Todo hombre necesita el amor de padre y todo hombre necesita el amor de la madre. Todos. Si por casualidades de la vida, por situaciones duras de la vida, no es así, Señor, orar mucho para que se compensen estas faltas, orar mucho y hacer lo posible. Pero lo que sí nosotros no podemos hacer es que desde el primer momento, como se dice así, de primera y pata, así se dice, de momento nosotros digamos, no, un hombre no necesita el amor de una madre. El primero es falso, biológicamente y como todo. Y en segundo lugar, imposible. ¿Cómo no va a necesitar un hombre si eso está en nuestra naturaleza? Hay carencias y nosotros no podemos hacer que desde el inicio de una vida humana hay una carencia. Al contrario, lo que tenemos que hacer es solucionar esas carencias que ya existen y que vendrán y ver cómo las solucionamos para que todo hombre se sienta acompañado, se sienta querido por una familia que necesite el amor del padre y el amor de la madre. Y ojalá que siempre sea así, el amor de los hermanos y de tantas otras personas que se agregan a la familia esa extensa que muchas veces los cubanos tenemos. Vamos a pedir al Señor para que las madres entiendan lo que significa ser escogida por Dios para ser precisamente ese seno donde la nueva humanidad pueda nacer y crecer en el amor. Y vamos a pedirle para que toda mujer, madre, siempre tenga a su compañero para que le cuide, para que le ame, para que se sacrifique por ella. Eso es lo que Dios quiere. Y que todos los hijos nos acordemos de nuestra madre y tratemos hoy de mimarla
y que no sea solamente hoy, que sea siempre. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir así, y así estaremos dando testimonio del Señor en medio de los hombres. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la Santa Misa con el ofertorio. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosigue en nosotros tu obra redentora y nos sostenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos esa alegría, esa felicidad pascual, deseémoslo a los demás hermanos. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro pastor. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté bajo un árbol del camino. Imploré al Señor que me librara de la carga y el yugo de la vida. El Señor, que sabía mi flaqueza, envió en mi auxilio su palabra. El camino es largo, pero tienes mi alimento.
Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo que es tu cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida, Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Oremos. Vela, Señor, con solicitud por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo, que es el Cordero de Dios, para que puedan alcanzar algún día la felicidad eterna de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, donde quiera que esté, sobre todas nuestras madres, estén en el cielo, por lo cual hemos ofrecido esta Santa Misa por ellas, estén con nosotros o lejanas de nosotros, pero acordémonos de ella y pidamos por ella desde el corazón, para que nunca se sientan desamparadas y lejanas del amor de sus hijos. Y vamos ahora también a pedir a nuestra Madre del Cielo, a María, por nosotros, por nuestras madres, por toda nuestra familia, por nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, ya que estamos leyendo en estos días el Apocalipsis, vamos a despedirnos alabando y glorificando a Dios con palabras del Apocalipsis, para que nos demos cuenta de que todas nuestras celebraciones están llenas de la palabra de Dios. Cuando decimos este es el Cordero de Dios, estamos hablando de ese Cordero que nos habla el Antiguo Testamento y el libro del Apocalipsis. Por eso vamos a despedirnos diciendo, alabando a Dios diciendo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Digamos todos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Que estos días descansen, pasen este día con sus familiares, si lo tienen cerca, recuérdense de ellos, si lo tienen lejos sus madres, y vamos a ir poco a poco acercándonos al Señor. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido
Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.